Buenos días a todos, agradecer la invitación que tiene este importante evento, Conectados al Conocimiento, y en primer lugar decir que soy Julio Alonso Arévalo y que vamos a hablar de noticias falsas y por verdad y del papel que podemos tener las bibliotecas en la toma de conciencia y en las medidas necesarias para no difundir información de este tipo. Bueno, pues sin más, ¿os parece? Comparto pantalla y empezamos a abordar esta interesante temática de interés para todo el mundo. Ahí tienen mi correo electrónico para cualquier cuestión, para cualquier pregunta que no tengamos tiempo de poder responder o ponerse en contacto sobre cualquier acuerdo o cualquier desacuerdo en torno al tema que vamos a tratar. Decía Jim Wells, que era el fundador de Wikipedia, que el nuevo alfabetismo no consiste en no saber usar la información, sino en no saber cosas, sino en no saber usar la información. Vivimos en un mundo que denominamos de noticias falsas o de por verdad, donde cualquier cosa, incluso para un experto, es difícil de elucidar que sea mentira o que sea verdad. Esta es la situación en la que estamos asistiendo y se difunde hoy la información contrariamente de lo que se hacía en los tiempos pretéritos. En los tiempos pretéritos normalmente la información se restringía, se limitaba, se censuraba, se quemaban libros, se hacía censura previa y ahora mismo la desinformación, ¿cómo se utiliza? Pues se utiliza con muchísima información de tal manera que sea de tan diferentes signos que no sepamos qué información es cierta y qué información no lo es, incluso a veces para los propios expertos en información. Tenemos que aseverar, corroborar siempre nuestra información. Internet ha facilitado que las personas sean analfabetas, pero de nuevas maneras, como decía Jim Wells. Cualquier persona en la red puede crear cualquier documento y ponerlo o comunicarlo de manera pública. La capacidad también de poder reproducir ese mensaje, esa información a través de lo que son ahora mismo las redes sociales, que es lo que estamos utilizando casi como el sistema operativo con el que trabajamos. Antes podíamos decir aquello de lo que no está en Internet no existe. Hoy casi por la relevancia que han tomado y por el número de usuarios y por la utilización casi a diario por parte de muchas personas para informarse, podemos decir también que lo que no está en redes sociales no existe. Por lo tanto, es un mecanismo que permite difundir cualquier tipo de información de forma muy rápida. Y de esto tenemos que ser muy conscientes para no caer en el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas es un tema que ha existido desde siempre. El término fake news se puso de relieve durante las elecciones de Estados Unidos de 2016 con el tema de bots o robots que estaban propagando información falsa, actuando como si fueran realmente personas, aunque la guerra de desinformación ha estado presente durante toda la vida, durante toda la historia. Realmente se dice que la historia la escriben aquellos que la ganaron. Y en cierta manera así ha sido. Y destruyen aquella información que no quieren conocer, todo lo contrario, aquellos que han vencido. Pues las noticias falsas o la posverdad, que este término utiliza mucho junto al de noticias falsas, consiste en una verdad o una mentira emotiva que distorsiona la realidad de forma deliberada y que va directamente a nuestro corazón más que a nuestra cabeza. La influencia de apelación a las emociones y a las creencias personales con el fin de creer o modelar una opinión pública e influir en las actitudes sociales de las personas a la hora de votar, a la hora de tener diferentes tipos de creencias. Como decíamos antes, la capacidad de las tecnologías de la información en este nuevo ecosistema ha cambiado profundamente y es difícil para nosotros, para expertos en información, como podemos ser los bibliotecarios, que conocemos los canales, que conocemos por dónde van las noticias, damos confiabilidad a esa información, a veces determinar qué es real y qué es falso, qué es una fake news. Además, existen mecanismos muy sofisticados, como esto que llamamos los deepfakes, que es creación de vídeos falsos con discursos de personas en situaciones que nunca sucedieron en la realidad.
Hay por ahí un discurso que hizo la MIT con inteligencia artificial, porque el nombre de Deepface significa aprendizaje profundo, se basa también en la inteligencia artificial, la capacidad que tienen las máquinas para poder aprender a través de los datos, y fake, que es fake news, noticias falsas. Hay un vídeo, como os decía, de la news de Nixon haciendo un discurso alternativo de que el hombre no hubiera llegado a la luna. Este discurso nunca existió, estaba preparado, es cierto, por si acaso se ocurría esa situación, pero ese discurso nunca se hizo. Pero a través de las imágenes, cuando comunicaba la llegada del hombre a la luna, ¿qué sucedió? Pues la MIT montó un vídeo donde Nixon estaba hablando de que el hombre no había llegado a la luna. Lo podéis ver en la página de MIT. También David Beckham, futbolista, lo conocéis todos, solo habla un idioma, inglés. Estuvo en España durante varios años y solo hablaba en ese idioma. Pues hay un vídeo de David Beckham hablando con su propia voz y a través del procesamiento automático y la inteligencia artificial le permite pronunciar cosas que no pronuncia él, pero que es su propia voz y su propia imagen. Eso, él, podemos verlo hablando en 9 idiomas. Y ya hemos dicho, no es muy dotado para los idiomas y solo habla un único idioma. Por lo tanto, el mundo en el que vivimos es el mundo de las fake news, de las noticias falsas. Así, en el año 2018, la palabra del año para diccionario.com, una de las más importantes fuentes de definición de conceptos, fue desinformación. Para otro de los grandes diccionarios, para Oxford, la palabra del año fue, un año después, toxic, como información tóxica, información falsa, información que tiene una intencionalidad. Las noticias falsas y la posverdad se difunden a través de campañas orquestadas de falsedades, campañas de desinformación, campañas también de medias verdades, que es otra parte del juego, o del intercambio voluntario o involuntario de información errónea. Así hablamos de varios términos, de desinformación, de misinformación y de información maliciosa, que a veces lo utilizamos como cuasi sinónimos, pero que existen matices y diferencias entre ellos. ¿Qué es desinformación? Pues es información falsa y creada deliberadamente para dañar a una persona, a un grupo social, a una organización o a un país. ¿Qué es misinformación? Pues es también información errónea, capaz de crear confusión, aunque no ha sido creada con la intención de causar ningún daño. Esa es la diferencia entre desinformación y misinformación. Y luego tenemos un tercer término, y ese tercer término es malinformación o información maliciosa. Está basada en la realidad, pero tergiversada. Una realidad distorsionada que se utiliza también con el fin de infligir un daño. Por lo tanto, tenemos dos grandes grupos, desinformación y malinformación, que se hacen deliberadamente para causar daño, y misinformación, que de forma no deliberada, pero es información errónea que causa también problemas y causa daño. La desinformación además presenta diferentes maneras o formas, por ejemplo, falsificar o informar a propósito o distorsionar una noticia, que es lo que hablábamos antes. Presentar las opiniones como si fueran hechos reales, teorías conspiranoicas, que es otro de los grandes problemas de desinformación, ahora mismo con el tema del COVID, los negacionistas, por ejemplo, los que niegan la vacuna o la efectividad de las vacunas. Luego está el tráfico de créditos no verificados, es decir, poner que la Organización Mundial de Salud ha dicho una cosa que luego realmente no ha dicho, pero que lo ponen ahí para crear esa especie de confusión. Luego está también la propaganda patrocinada con un interés concreto, pues para una institución, para una organización o incluso para un Estado. Grupos que promueven cosas que desde luego son de forma equilibrada no admisibles, como es el racismo, la misoginia o la homofobia. Luego otra cosa importante, lo que se llama clickbait o ciberanzuelo, que es usar titulares exagerados o engañosos. Por lo tanto, cuando nos encontramos un titular de este tipo, no podemos dar a la noticia y compartirla de forma inmediata, porque lo que va a buscar precisamente es eso,
tenemos que leer la noticia completa para corroborar si realmente el titular se corresponde al desarrollo de los contenidos. Eso es importantísimo. Otra cuestión importante en este área, en este tema, es que a veces también una mentira repetida continuamente va a parecer una verdad. Es una forma también de crear convicción, de crear personas que crean en algo que realmente no tiene visos de verdad. Así, casi la mitad de las personas comparten noticias falsas y a veces sospechando o sabiendo que lo son. Porque a veces podemos creer o no creer en una noticia, pero ahí tenemos el dato de esta investigación de Chadwick que dice que el 42,8% de los que comparten noticias admiten que comparten noticias falsas o engañosas o inexactas. Y estos son los usuarios más propensos a ser hombres, a ser personas jóvenes y muy interesados en los temas políticos. Gente implicada en un partido, implicada directamente en política. Por nivel cultural y por cuestiones de edad, pues la mayor parte de los usuarios mayores de 65 años compartieron casi 7 veces más artículos de dominio de noticias falsas que los grupos de edad más jóvenes. Así, las personas mayores son más propicias a ser víctimas de desinformación, también aquellas personas que tienen un más bajo nivel cultural. Así, el informe también afirma que hay 3 tipos que determinan la capacidad de cada uno para caer en la trampa. La repetición de la noticia, como hablábamos anteriormente, cómo se presenta esa información, es importante, el tema de los titulares o los propios sesgos ideológicos de cada uno. O sea, los sesgos ideológicos son aquello en lo que nosotros creemos y rechazamos aquello que contraviene lo que nosotros creemos, nuestra ideología. Por lo tanto, desinformación, cualquiera puede pensar que nosotros no podemos caer en la desinformación. Pues no es para personas tontas, ¿por qué? Porque utiliza sistemas muy sofisticados. Cuando navegamos por nuestros canales, compartimos o damos un me gusta, no siempre tenemos activados estos filtros que nos permiten tener un pensamiento crítico. Luego vamos a ver qué es un pensamiento crítico. Yo, por ejemplo, en una ocasión retuiteé y mandé por Facebook esta foto que me resultó así muy impactante, poquito también por cuestión ideológica, pero no comprobé esa información. Y un compañero, otro bibliotecario, me dijo, oye, esta información o este señor, que es un político español, que aparece con el libro dado la vuelta como si estuviese leyendo de forma tan interesante, se publicó en tal revista y el libro está dado la vuelta, está bien. Bueno, pues esa la podemos cometer todos y lo cometemos por eso, porque tenemos una convicción, tenemos unas ideas que nos tienen o nos tienden a crear una cierta manera algún sesgo. Así que lo que tenemos que hacer es primero pensar antes de compartir y en caso de duda no compartas. Y si ves algo, como os he dicho antes, como esta foto que me pasó a mí, que me emocionó ante la calma, comprueba y corrobora esa noticia. Esa es la forma en la que todos podemos contribuir mejor a un mundo de verdades más objetivas, si es que existen las verdades objetivas. Las personas, además, son mucho más fáciles de manipular cuando están enojadas o asustadas. Es el momento actual donde tenemos una pandemia mundial que es casi una cosa que afecta o nos está afectando a todos y cada uno de nosotros y tenemos una cierta incertidumbre ante nuestro futuro en salud, nuestro futuro en empleo o en cualquier otro tema. Pues si una publicación hace que precisamente te hierva la sangre o te hace temer en el futuro, pues lo que tienes que hacer es eso que hemos comentado antes, comprobarla siempre, no podemos hacerlo de otra manera. Aquí, por ejemplo, vemos una información falsa que se vio como falsa y que se comprobó que así no era, ya que, claro, en un momento en que faltaban médicos para todos, el presidente del gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez, resulta que tenía un equipo para él de 14 médicos. Esta noticia, bulos.com y otros sitios determinaron que era una noticia falsa.
Por tanto, tenemos que ser conscientes también de cuando nos quieren engañar desde un punto de vista ideológico. Si ves un titular que te indigna, te asusta, pregunta primero quién está tratando de engañarte y desde qué punto de vista. Aquí tenemos también otra información que se vio como una fake news que apareció en OK Diario. Decía que Podemos de Málaga había hecho una soga con la bandera de España y que había desplegado también la bandera de Corea del Norte. Además tenía una foto de la sede de Podemos en aquel lugar, en Málaga. Vemos la foto a la derecha, que es a la que hace alusión el sitio, que realmente no es la sede de Podemos, de un partido de izquierdas, partido con tendencias republicanas, sino que la foto real es esa que vemos ahí y vemos que la foto no tiene ninguna bandera en su sede. Por lo tanto, también hay que desconfiar. ¿Por qué? Porque la imagen muchas veces pues, nos hace llamar la atención. Así que esto nos puede suceder a todos. La ideología es también un tema bastante importante en todo este mundo de noticias falsas. Normalmente la gente tiene una ideología de derecha, según este estudio, que es un estudio de esta universidad, Londenburg, nos dice que es más proclive a compartir noticias inexactas. Sin embargo, la gente de izquierda, aunque también comparte a veces noticias falsas, son más dados también a encontrar noticias inexactas y a exigir a otros usuarios de los medios sociales que han compartido noticias falsas a percibirles. Por lo tanto, existe un pequeño matiz de diferencia, aunque la desinformación no es patrimonio ni de un partido de derechas ni de los partidos de izquierdas. Todos los partidos o todos los partidarios de partidos, a veces no el propio partido, están comunicando ideas de este tipo. Además, existe también otro tipo de teoría, otro tipo de noticias falsas, que son las teorías conspiranoicas, teorías alternativas a los oficiales, que invocan grupos poderosos o ideológicos con intereses determinados de tipo económico, político o religioso. La conspiración en estos momentos, pues abre también una gran brecha ahí que lamentablemente estamos viviendo con el COVID-19, con información que se pasa directamente de WhatsApp a WhatsApp y que se hace viral completamente y que no está basada en la realidad, que simplemente le damos a compartir, lo compartimos con todo nuestro grupo de amigos y eso puede ser también una noticia falsa. Tenemos que rechazar esto, tenemos que apercibirnos, tenemos que comprobar la información que tiene como base aquello antes de compartir. Esto es muy importante porque si no, todos contribuimos a las noticias falsas. Y esto ha llegado hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha denominado a esto ya como una segunda epidemia, aparte de la epidemia causada por el virus, la epidemia causada por las noticias falsas, que ha denominado como infodemia. Incluso, pues en este ámbito, además, es mucho más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque la OMS, el INFE, ha sacado algunas noticias que son completamente falsas y se han dado como verdades. Por ejemplo, ahí tengo algunas de las que he recogido, que la orina infantil protege contra el virus, que el frío y la nieve pueden matar el coronavirus, que un secador de manos también puede eliminar el coronavirus o la cocaína mismamente. Perdona un poquito, estaba aquí con la garganta un poco seca, pero bueno, en un rato seguimos, ¿vale? Aquí tenemos otras noticias, por ejemplo, teorías conspiranoicas que dice que el coronavirus fue desarrollado en un laboratorio militar chino-estadounidense, o que los albaneses son genéticamente inmunes al virus,
y que el primer ministro búlgaro tiene una aura mística que le protege contra el virus. En la parte de derecha vemos una información muy curiosa porque se trata de un libro de Conf que se titula Los ojos en la oscuridad, que este libro coincide en muchas cuestiones, en Wuhan, por ejemplo, que sucedió una especie de coronavirus, pero ya hace muchos años, por el libro es de los años 80 o 90, y casi como que este libro había predicho lo que iba a suceder. Bueno, probablemente, si pensamos comúnmente o si pensamos con la razón, esto es una pura casualidad. Era susceptible de que esto sucediera en una situación como la que vivimos. ¿Por qué? Por el tema del cambio climático y otras cuestiones, ¿no?, que hacen que cada vez tengamos menos defensas ante determinadas amenazas. Y tenéis una noticia que a mí me compartieron a través de Facebook y que dice que el virus se estaba compartiendo digitalmente, o sea que a través del 5G se podía reactivar. Cuando entré a la fuente original de esta noticia tenía 29.000 me gustas. Parece mentira, pero es verdad. En cosas tan irracionales, aparentemente, pensar como que esto fuera posible ahora mismo. Por lo tanto, las noticias falsas ahora mismo nos están amenazando en una situación en la que gente o las personas tenemos miedo de lo que nos pueda ocurrir. Contra esto, ¿qué es lo mejor? Pues hay una teoría que se utiliza en la ciencia que se llama la navaja de Ockham, que consiste que en iguales condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Por lo tanto, no hay que ir a buscar noticias, digamos, retorcidas, sino simplemente ir a ver aquella noticia que es más lógica en un principio, aunque a veces, pues como dicen, la realidad supera la ficción. Así que lo principal que tenemos que ver, en principio, es esto. Además, ya la Organización Mundial de Salud y otras organizaciones, como por ejemplo Google, han creado algunos sistemas de alerta, este que vemos aquí, Google Alerta Soft COVID, que consiste en encontrar la información que proporciona la Organización Mundial de la Salud en las primeras páginas. Las posiciona de forma artificial Google para que esa información esté por encima de las posibles informaciones falsas, porque sabemos que cuando una persona consulta una página web, normalmente el 100% entra en las 3 primeras noticias. De esta manera, Google hace que las primeras noticias sean noticias sobre COVID de organizaciones oficiales, para que la gente no caiga en el tema de desinformación. Es un método que se está utilizando para evitar toda esta cuestión. También existen otras herramientas, y esta también es de Google, que es Google Parent, que es una herramienta gratuita para ayudar a los periodistas, por ejemplo, a detectar fotos manipuladas. La herramienta se llama Assembler, identifica los tipos específicos de evaluación que se han hecho. Ahí vemos, por ejemplo, que también, como decíamos antes, las noticias falsas y la posverdad no es una cosa actual, sino que ya en los tiempos de la Unión Soviética vemos cómo deliberadamente se quitó de esta foto a alguno de los personajes, como a Trotsky, porque era un personaje incómodo para la situación y se le borró de esta misma foto, como veis. La IFLA también ha sacado un icono de estos, una infografía, un cartel, donde nos da unas pautas para analizar también las noticias falsas en torno al coronavirus. Antes sacó, como sabéis, otra infografía dedicada a noticias falsas en general, pero esta que vemos aquí, que traduje yo, está adaptada directamente para aquellas noticias en relación con el virus que estamos viviendo actualmente. Nos dice que consideremos la fuente de donde procede esa noticia, las fuentes de apoyo, o sea, haz clic en los enlaces y en las fuentes oficiales y a ver si esos avalan también esta historia. Otra cosa importante es lo de las bromas. A veces hay prensa, periódicos que están haciendo bromas, pero a veces esa noticia se comparte con un WhatsApp o en un medio social y hay gente que la considera como una noticia verdadera y real. Pues percíbete previamente antes de compartir de que no sea una broma.
Pregunta también a los expertos. Un experto puede ser un bibliotecario, que conocemos los canales de comunicación, un investigador, un médico, que te asesoren también sobre esa noticia. También es importante leer más allá, conseguir más visitas, es lo que intentan, por ejemplo, hacer cuando tienen titulares muy llamativos. Por lo tanto, lee la noticia completa, no te quedes en el titular, como hemos dicho antes. Si todos o los demás también están de acuerdo, o sea, corroborar esa noticia con otras noticias que hablan sobre lo mismo, confrontar tus prejuicios, tu ámbito ideológico con los de los demás y mirar antes de compartir. Nunca compartimos sin haber detectado, sin haber corroborado previamente. Además, en este mundo en el que vuelan las noticias falsas y se hacen virales, también está el tema de los algoritmos y de los bots. Los algoritmos es una fórmula matemática y los bots son pequeños robots, o es una féresis de robots que actúan tal cual personas, que son irreales, pero que tienen una capacidad masiva para enviar determinada información con unos intereses concretos, políticos, religiosos, médicos o de otro tipo, por millones, con lo cual crean y generan una posverdad. Aquí tenemos un libro que podéis descargaros y que nos habla de cómo los ciudadanos están siendo reemplazados por algoritmos en un espacio público donde casi todo se vuelve opaco y lejano. Por lo tanto, si queréis descargarlo, lo tenéis aquí, a texto completo, de Néstor García Calchini, muy interesante este libro sobre este tema de los algoritmos y de cómo funcionan estos bots o estos ciberrobots. Algunos datos que nos dan también algunas investigaciones, este que tenemos aquí, que dice que el 81% de los estadounidenses consideran que una buena parte de las noticias que ven en medios sociales y que reciben provienen de este tipo de robots. Y cuando se trata específicamente del entorno de noticias, muchos encuentran que la presencia de los bots en los medios sociales es omnipresente y es continua. Por lo tanto, hay que estar alerta también de este tipo de informaciones. Además, esta otra investigación nos dice que en Twitter 2/3 de aquellas noticias más populares son publicados automáticamente por voz, que no son seres humanos, son pequeños algoritmos que permiten la difusión de esa información. Los bots pueden hacer cosas en positivo también. Por ejemplo, la Wikipedia tiene voz para comprobar información. Si tú en Wikipedia entras y pones una información, es capaz este grupo de voz, primero, de coordinar lingüísticamente para darle unidad a esa información que han hecho entre muchas personas y, en segundo lugar, comprobar una noticia. Si yo pongo una noticia, por ejemplo, que el presidente del gobierno de España ha fallecido, lo que hacen estos bots es ir a las agencias de noticias, recoger si esa información ha aparecido en alguna de las agencias de noticias importantes y a continuación eliminar esa información. Por lo tanto, los bots tienen también acciones positivas, aunque se están utilizando también para esto mismo, para difundir noticias falsas, como ocurrió en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Además, las noticias falsas, por el hecho de ser más llamativas, de buscar llamar la atención, se propagan, como dice esta investigación de Busobi, de forma mucho más rápida, hasta 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Normalmente utilizan una foto impactante, un titular impactante, de esa manera se propagan con mucha más facilidad que una noticia verificada o una noticia real. El problema también, en base a todo esto, es que la mayoría de las personas ahora mismo hemos dejado de leer prensa, sobre todo la prensa reconocida, que pueden tener también sus sesgos, es cierto, pero que tienen normalmente una cierta confiabilidad. Y la gente nos estamos informando, y en especial la gente más joven, a través de lo que son medios sociales. Y ahí, pues, el carácter que tienes las noticias y la gente que lo comparte a veces es muy diverso y tomamos como esa noticia como cierta cuando realmente no lo es. Por lo tanto, tenemos que aprender o que seguir pensando en que nos debemos de informar de forma plural.
una persona no puede seguir solo los periódicos de su linde ideológica, sino que también para realmente poder acercarse a la verdad tiene que leer periódicos también desde otros puntos de vista ideológicos para tener una opinión, si no verdadera, al menos una opinión más cierta. Aquí tenemos otro estudio también de mi país, de España, que dice que el 77% de los españoles consideramos que la información periodística se manipula en función de determinados intereses políticos o económicos. Y que esto, además, está socavando las campañas de la democracia. O sea, están encontrándose evidencias de campañas que manifiestan que los medios sociales normalmente también tienen campañas organizadas. Por lo tanto, está llevando a la democracia a un punto difícil en este momento. Este fue el caso, como os comentaba antes, de las elecciones estadounidenses de 2016, cuando se eligió a Trump, recientemente ha salido ya del poder, pero parece ser que, según este estudio, 6,6 millones de tweets en favor también de la campaña a favor de Trump, que era un elemento más, digamos, distorsionador, que podía crear más inestabilidad, fueron lanzados desde países que han sido contrarios a la ideología un poquito de Estados Unidos, como era Rusia o como era Venezuela. Y que además lo grave de esto es que muchas de esas cuentas que se habían incluso desactivado se han vuelto a reactivar y están presentes ahora mismo en el tema de la web. En un año después estaban presentes. Y no solo afecta al ámbito de las noticias, sino también al ámbito de los estudiantes, al ámbito académico. Según este estudio de la Universidad de Stanford, una de las universidades más importantes del mundo, un 82% de los estudiantes de su universidad fueron incapaces de distinguir una noticia falsa de una verdadera. Los estudiantes creían más en una noticia que tuviera una imagen que en las noticias que no tuvieran imagen, fueran reales o fueran falsas. Así que tenemos que enseñar, tenemos que participar, y nosotros somos socios colaborativos de nuestras universidades, empezar a trabajar con los estudiantes en lo que llamamos pensamiento crítico, que sean capaces al menos de intuir o dilucidar lo que es una noticia real de una noticia falsa. Y para ello lo importante es informar e informarlos. Esto es un vídeo que, si queréis, luego yo os doy la presentación y podéis ver cómo aprender a detectar noticias falsas. El método fundamental es lo que llamamos alfabetización mediática y el pensamiento crítico. La alfabetización mediática atenta a cuestionar o a dudar de aquellas fuentes que pueden ser contraproducentes, que socavan la creencia, la opinión de expertos, y el pensamiento crítico es una herramienta que mejora la alfabetización en medios. Así, esta Asociación Nacional para la Alfabetización Mediática nos dice que la alfabetización mediática es la capacidad de acceder, analizar, evaluar, crear y actuar utilizando todas las formas de comunicación posibles, incluyendo, fijaos, la tecnología con las que ni siquiera hemos soñado todavía. Una cosa importante que hemos hablado un poquito antes y que ahora vamos a desarrollar es lo que llamamos sesgo de confirmación. Y lo mejor para hacerlo es ilustrar este chiste, esta imagen, donde una persona que está en la parte superior de esa figura, de ese número, ve un 9 y el otro ve un 6. Pues aunque no nos gusta imaginar que nuestras opiniones no son racionales, no son lógicas o son objetivas, normalmente muchas veces lo que hacemos es prestamos atención de forma selectiva a la información en función de una idea ideológica, religiosa, política, y creemos que estamos nosotros en posesión de la verdad absoluta.
La verdad como tal, yo diría, y como dice Marta Guerini, no existe. Vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. A veces, cuando estamos muy comprometidos a lo mejor con una idea concreta. Por lo tanto, tenemos que buscar, incluso así, cierta objetividad. ¿En qué consiste el sesgo ideológico? Pues creer que algunas ideas o personas son mejores que otras. Existen tres tipos de sesgo ideológico: el sesgo explícito, creencias deliberadas sobre una persona o grupo, prejuicios que llamamos; el sesgo implícito, creencias acerca de otros o ideas que están fuera de nuestra conciencia; y sesgo de confirmación, que es buscar información para confirmar nuestras creencias y desechar aquellas contrarias a nuestras opiniones, ideología o religión. Este estudio también nos dice que existen cámaras de eco, es decir, la gente tendemos a buscar aquella información que fortalece nuestras narrativas preferidas y a rechazar la información que las socava. Por lo tanto, esto lo que hace es todavía magnificar más la posverdad. Las cámaras de eco es una lente única que utilizamos para construir, como decimos, una narrativa. Y tenemos, además, que aprender a considerar nuestros propios prejuicios y los juicios que hacemos sobre los demás. Esa sería una importante posibilidad. ¿Qué es el pensamiento crítico en concreto? Pues el pensamiento crítico es un análisis de los hechos para formarnos un juicio sobre algo. Realizar un análisis racional, escéptico, dudar, y también procurar que ese análisis sea lo más imparcial posible para la evaluación de las pruebas objetivas que nos vamos a presentar. Así, enseñar a pensar críticamente es una parte esencial de lo que llamamos o denominamos alfabetización informacional, que nos quiere librar o eliminar cualquier posibilidad de sesgo, prejuicio o información que podamos considerar engañosa. El objetivo es liberar nuestra mente de prejuicios, comprobar los datos recogidos, los métodos utilizados y recoger datos que corroboren o no los errores o las inexactitudes. Normalmente, el proceso de pensamiento crítico tiene tres etapas: observar, preguntar y responder. Y vamos a ver. Para empezar, teníamos 4 estrategias. Primero, ante cualquier información, ser crítico. No podemos confiar en todo el contenido que nos encontramos. En segundo lugar, buscar evidencias que analicen las fuentes de la cita de esa noticia que tenemos. En tercer lugar, corroborar, o sea, dedicar tiempo a investigar por nuestra cuenta, a comprobar esa información con respecto a otra información de otro tipo o de otro signo político, económico, religioso. Y luego comprobar para poder estar seguro. Existen también sitios que permiten la verificación de hechos. Por ejemplo, FactCheck, como vemos ahí, .org o politica.com. Luego vamos a ver también algunos más y algunos en español. Larry Larson, que es profesor de la Universidad de Chicago, proporciona una serie de directrices que tenemos que hacer cuando nos encontramos en esta situación. Primero, recopilar toda la información sobre esa noticia o esa situación en cuestión, entender y definir los términos, cuestionar los métodos, entender las suposiciones, cuestionarse las fuentes también de los propios hechos, porque a veces la fuente de información puede ser también engañosa, los datos que se comparten. Y observar también el panorama y examinar múltiples causas y múltiples efectos. Normalmente, cuando hacemos un pensamiento crítico, nos tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sí, el propósito que tenemos que hacer es qué estamos tratando de resolver, cuáles son las preguntas oportunas, cuál es la información necesaria para entender el problema, cómo llegaron otros a soluciones diferentes, cuál es el concepto principal de las ideas actuales, cómo podemos implicar nuevas ideas y cuáles son las diferencias entre los puntos de vista encontrados o relacionados con el problema. Así, como veis, la ALA, a partir de aquella infografía que habíamos visto antes, elaboró esta otra infografía
para cuestionarse noticias falsas que podemos utilizar. O sea, estudiar la fuente, leer más allá, comprobar la fecha, por lo que hemos dicho, saber si es una broma o realidad, conocer quién es el autor, las fuentes adicionales, considerar el sesgo y preguntar a un experto. O sea, cuando nos encontramos una información, yo por ejemplo en clase con los alumnos de la alfabetización informacional trabajo de esta manera. Les digo que busquen una noticia o noticias, por ejemplo, sobre el cambio climático, que les llamen la atención. Y ellos tienen que comprobar la exactitud si es un artículo académico o es un artículo divulgativo. La diferencia entre un artículo académico o un artículo divulgativo es que para que sea académico tiene que haber un comité científico que corrobore o que acredite que esos hechos lo son. Es decir, tiene que haber un comité de pares o de expertos que hayan hecho una revisión completa de ese artículo desde todos los puntos de vista. Una revista, si no dispone de un comité científico, no es una revista científica. Eso es el estándar de oro. Luego, también es importante conocer quién es el autor de ese documento. Si es un experto en el campo, si ha escrito más sobre ese tema, la fuente. Si el editor es especializado en esa disciplina o no es especializado. La audiencia, ¿a quién va dirigido? ¿Va dirigido al público general o si ese documento va dirigido concretamente a un ámbito más divulgativo o ideológico? Por otra parte, una vez que leemos el artículo, saber si esa información está tratada con equidad, con justicia. La actualización, o sea, que sea también información actual. A veces se intenta hacer pasar información no actual por actual. Y luego la cobertura, es que si te trata el tema de forma amplia, desarrollada, considerando todos los aspectos. Pasamos adelante. Existen también algunas herramientas que pueden automatizar este proceso. En el caso de esta que se llama NewsGuard, podemos instalar esta extensión, se nos coloca en el navegador en la parte superior derecha, de manera que cuando se encuentra una noticia falsa nos va a poner si es verdadera y si es falsa, directamente con un escudo. Vemos un escudo verde y un escudo rojo para las noticias, verdadera en rojo, falsa en verde. Ahí tenemos noticias que yo he buscado, por ejemplo, sobre Lula da Silva, y vemos el ejemplo claramente aquí, que cuando estamos navegando y yo he hecho la búsqueda, me aparece ya el escudo en un color o en otro para determinar si esa noticia es verdadera o es falsa, porque son noticias que ya están comprobadas y corroboradas con otras fuentes de información, y esto nos puede ahorrar mucho tiempo. Otros sitios que nos permiten también estudiar este tipo de noticias, estos que vemos aquí, en español, por ejemplo, Maldita es, Maldito bulo, que nos permiten eso, entrar en esa fuente y buscar información para ver si esa información que nosotros hemos retomado, por ejemplo, de Facebook o de Twitter, es información real o ha sido rechazada porque ha sido comprobada. Así terminamos un poquito con estas pautas que os he estado proporcionando, este espacio que hemos dedicado durante el Congreso a el tema de las noticias falsas y la posverdad y de cuál es el papel que podemos también tener los bibliotecarios. Os dejo con esta frase, con este párrafo de Ray Bradbury, que dice, hablaba de la quema de libros, y dice, llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes, les parecerá que están pensando y tendrán una sensación de movimiento sin moverse, y entonces serán felices. Y es una frase de 1953 de Ray Bradbury. Sin más, pues estoy dispuesto a entrar en la ronda de preguntas con todos vosotros y a contestar aquello que se haya topado o que podamos discutir o cualquier desacuerdo en lo que se ha expuesto a lo largo de esta comunicación. Muchísimas gracias y
estamos con vosotros.